volviendo al punto ese de la decisión que tú tomaste. De meterme en la cueva del lobo. Sí. Cueva de los lobos. Habían como 100 generales y almirantes ahí, un batallón de generales. Yo estuve en contra de esa decisión, ¿no? Sí. Sí. Sin soldados. Y te dije, te vas a exponer a una vejación, a que te ultrajen, a que te humillen allí. Tú dijiste, prefiero hacerlo, ¿no? Yo quiero ver los ojos a los traidores, ¿no? Yo creo que ese fue un momento, cuando tú ingresas al Fuerte Tiuna, un momento decisivo en ese desarrollo, porque eso es lo que decreta la derrota del golpe, porque crea la confusión en el seno de la gente, de los oficiales, de los golpistas, de los que no eran golpistas, de los que no estaban identificados. Yo recuerdo que poco tiempo antes, estando aquí mismo, llamó Cliver Alcalá y dijo, presidente, yo tengo los tanques aquí en el Fuerte Mara. Estaban en Maracaibo. 50 tanques. Fuerte Mara. Los estoy prendiendo para tomar Maracaibo. Y le dijiste, no puede hacer eso. Ese sentido esa lucidez para decidir lo que hay que decidir en un momento dado, con absoluta serenidad, creo que eso fue determinante en esos momentos cruciales. Y yo creo que se logró con la presencia tuya en Fuerte Tiuna, encarar la situación y prácticamente disolver lo que estaba en marcha. Y desenmascarar. Desenmascarar. Todo aquello de no, que es una marcha pacífica, es una marcha cívica, no, un golpe de Estado, estoy preso, pues aquí estoy, me tienen preso. Y yo recuerdo al joven capitán que pusieron a cuidarme en la puerta de la habitación donde me llevaron preso, pues, en el regimiento de la Policía Militar. El capitán me miraba, y entonces yo le digo, capitán, ¿tiene algún problema? Me dice, usted renunció, me dice. Le dije, no, solo que ustedes tienen preso al presidente, nada más. Me dijo, ¿seguro? Bueno, no renuncié ni voy a renunciar, capitán. Y entonces él llamó a un teniente que estaba al lado y le dijo, mire, dígale a los oficiales, vaya, que aquí está el presidente. Y se paró firme de inmediato y hasta me dio una piedra de esas piedras de jade, y me dijo, frótela, que eso da fuerza, no le va a pasar nada aquí. Porque además ahí mismo ahí estaba afuera un grupo de mercenarios que querían rasparme ahí mismo, querían matarme ahí mismo en el regimiento de Policía Militar, porque ya se oía el rumor de ustedes allá afuera. Entonces yo le pregunto al capitán, ese rumor, ya en la tarde del 12, ¿no? Ese rumor, ¿qué será?, le digo yo. El capitán, no, yo creo que es la tropa que anda. Es el pueblo, capitán, le digo yo. Oiga el pueblo. El rugido del pueblo, capitán. El rugido del pueblo. ¿Qué nos dice Elías? Porque no quiero que abusemos, son las 12:30. Elías Jagua, ¿tú estabas en ese tiempo? En la dirección del partido. Dirección del partido. Y bueno, estuvimos aquí afuera hasta que usted salió ese día. No, presidente, dos cosas muy puntuales. Una, en el análisis de las causas. Yo creo que hay un elemento que siempre se deja de lado, que es el plano simbólico cultural, ¿no? La revolución bolivariana, y especialmente usted, desafió lo que eran los valores simbólicos y culturales de la dominación en Venezuela. Por primera vez un presidente interpelaba al alto clero, ¿no? Y lo desnudaba en su carácter de poder, de vinculación con el poder establecido. Interpelaba a los medios de comunicación, que eran el cuarto poder, el supuesto cuarto poder neutro, pero detrás de esa neutralidad, todo un ejercicio de dominación ideológica. La ruptura, que creo que fue fundamental y también los alertó, de la división cívico-militar. Volver a recuperar el espíritu de la Unión Cívico-Militar del Plan Bolívar 2000. El Plan Bolívar 2000 fue una alerta muy importante, porque ellos sabían que se estaba rompiendo la hegemonía de la violencia por primera vez. Estaban perdiendo definitivamente la posibilidad de ejercer la violencia sobre el pueblo. Y bueno, así un conjunto de elementos de desafío simbólico, la visibilización de la fractura social de la sociedad venezolana,
evidenciar ante nosotros mismos como pueblo y ante el mundo que en Venezuela no había una democracia consensuada, sino una gran fractura social donde una élite había logrado por la vía del consenso forzoso someter a una mayoría. Todos esos elementos yo creo que ellos también lo tomaron en cuenta. Y finalmente lo que decía Nicolás, y yo lo recordaba hoy, presidente, cuando Iris, ¿no? Eso, la lealtad del pueblo. Cuando el primero que nos dice a nosotros en la tarima que hay un golpe de Estado es Nelson Merente. Él me decía, tú estabas tirando un discurso como el que te estás tirando hoy, yo te llegué, mira muchacho, hay un golpe de Estado. En verdad en ese momento nosotros no teníamos noción de lo que se estaba desarrollando, pensábamos que era una confrontación más, porque habían habido varias durante ese mes entre los grupos opositores y los defensores de la revolución. Pero al final de la noche, presidente, cuando las últimas luces de la caravana se fueron, quedó gente llorando, y eran los más pobres, ¿sabes? Y yo recuerdo un soldado que pateaba la puerta, un soldado de la Guardia de Honor, de la furia que tenían. Y en ese momento se me vino la frase que hoy dije, de Sandino, y le dije a los compañeros que ahí quedaban, solo los pobres llegaron hasta el fin. Los soldados, el pueblo más pobre, el pueblo que en ese momento todavía en la vestimenta, en el rostro, en su contextura física se veía que era el pueblo más pobre, estuvo aquí, siendo leal a su mandato, siendo leal a una esperanza y siendo leal a su propia vida. Creo que ese es el recuerdo dentro de aquella tragedia más bonito que yo me llevo del 11 de abril, ver a un pueblo siendo leal y rompiendo con toda una cultura de la traición que es propia de la burguesía venezolana. Gracias, Lía. El pueblo y el desafío. ¿Qué nos dice Rangel, general en jefe, en nombre de la Fuerza Armada? Pues en verdad estos días que vivimos fueron bastante difíciles. Ya usted desde el mes de noviembre me había dado algunas instrucciones de que fuera a los cuarteles a sondear cuál era la situación. Y bueno, porque había, como decía mi general García Carneiro, estaban creando unas condiciones de malestar dentro de la Fuerza Armada, negando uniformes, negando botas, hablando del sueldo de la tropa profesional y de los hospitales militares. Y ya se venían viendo esos elementos en contra de la Fuerza Armada, pero también en los días previos, y yo los días previos estuve mucho con mi general García Carneiro, estuvimos muy reunidos y visualizando lo que era el Batallón Bolívar, el Batallón Ayala, la 31 Brigada, la Policía Militar, dándoles vuelta completamente, constantemente y hablando con la gente. Y bueno, se dieron los acontecimientos por una gran manipulación mediática que por supuesto creó confusión en muchos oficiales de la Fuerza Armada, ocultó una verdad, puso unos generales en la palestra, dando unas declaraciones que no se concatenaban con una realidad que era el sentimiento del oficial y de la tropa. Pero como usted dijo también, yo creo que ese día, el 11 de abril fue un día muy duro para nosotros, un día de mucha tristeza, un día de una devastación moral y del corazón terrible, ¿no? Pero el 12 y el 13 de abril fueron los días en donde la Fuerza Armada entendió definitivamente que su esencia es el pueblo. Y hoy más que nunca, después de 10 años, con ese génesis, ese nacimiento tan fuerte, en medio de quizás una de las batallas más hermosas que se pueden haber dado aquí, es esa batalla, porque fue una batalla que vino desde el alma, del sentimiento, de que uno estaba en Fuerte Tiuna, y uno veía al pueblo mirando así, como con la esperanza de que saliera alguien, y bueno, salió mi general García Carneiro, salieron algunos profesionales militares, y se logró, dar una batalla desde el alma, del sentimiento, en donde se rompieron esos esquemas de lo militar y de lo civil. Y hoy, mi comandante, eso está más fortalecido que nunca. Tenemos una Fuerza Armada bien clara, bien consciente, bien comprometida, bien entregada al trabajo y sobre todo con esa fuerza moral que ahora para la Fuerza Armada es su pueblo. Quizás no tenemos mayor fuerza moral ahorita que el pueblo que nos acompaña. Gracias. Ángel Silva, general en jefe. Bueno, vamos a ir terminando. La hora, mira, son las 12:30. Hay que terminar de la hojilla, ¿no? Ahora, mañana van a bautizar el libro, ¿no, José Vicente? Ese es el libro de Germán. Yo tengo el machote que me dio Fidel, como te dije. Abril sin censura.
Germán Sánchez Otero. Le doy un saludo a Germán. Sé que está aquí en Venezuela. Hoy lo vi ahí en el acto en Puente Llaguno, ¿no? Y mañana bautizarán este libro a las 2 de la tarde, Teatro Principal. Yo comencé a leerlo allá en La Habana. No lo he terminado. Es extraordinario, como tú lo dices en el prólogo. Germán Sánchez Otero, testigo y actor, ¿no?, de estos hechos. Bueno, José Vicente, ¿algún comentario final ya? José Vicente de madrugada. Bueno, yo creo que la recomendación es estar alertas. Tienes tiempo diciéndolo. Hemos triunfado y vamos a seguir triunfando, pero hay que estar alerta. Los planos en que se mueve la política hay que visualizarlos perfectamente. Hay un plano público, aparentemente le echan uno humo en los ojos, y un plano subterráneo. Lo que no se ve, escribiste no se ve, en el espejo. basado en una frase de José Martí, por cierto. En política la verdad es lo que no se ve. lo que no se ve. Es lo que no se ve. Una frase de Martí. De Martí. Sí. Lo que no se ve hay que estar muy atento, porque se están moviendo. Hay que tratar de verlo. El plan no ha terminado. La victoria sigue de nuestro lado, pero hay que estar mosca. Mosca. Sí, sí. Recuerdo a William Lara. Una vez decía William, en un salón por aquí cerca, en una reunión del comando del partido entonces, que esta batalla, que había que acostumbrarse a asumir que esta batalla, bueno, era un conflicto de larga duración. Y es lo que dice José Vicente. Por eso yo, para terminar con este Cristo, es el mismo Cristo del 11 de abril, mi general, que usted me dio aquí, llévate a Cristo, me dijo, y con él anduve todas esas horas y estaré todas mis horas. El Cristo que me dio Pérez Arcay, mi general. Pero para cerrar, agradeciendo su atención esta medianoche, ya hoy es 12 de abril, comenzando la madrugada. Alerta, alerta, alerta. El pueblo unido, el Partido Socialista unido, los partidos que apoyan a la revolución, el gran polo patriótico, la Fuerza Armada unida, decía Bolívar, diría Bolívar, nos dice Bolívar, si no unimos el alma nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el cuerpo nacional en un todo, ¿no? La anarquía, una lucha cuerpo a cuerpo sería por la sobrevivencia. Unidad, 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 clamó siempre Bolívar, siempre, siempre, hasta el día final, hasta el día final. Y es momento de fortalecer la unidad con nuestras, bueno, discusiones internas, nuestras diferencias internas, como dice Valderrama, el Toby, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, unidad en la acción. Esta revolución, bueno, sigue marcando su pauta, la pauta del esfuerzo que trasciende nuestra frontera por darle forma a un mundo nuevo. Incluso, como dice Fidel, más allá, por salvar la especie humana del fascismo, del odio, de la locura que aquí encarnan, bueno, allí en esa burocracia, en esa burguesía, en esa vieja burocracia, en esa burguesía, en esas élites que ahí están desesperadas ahora rumbo al 7 de octubre. Pero como dice el doctor Rangel, José Vicente, nuestro querido amigo y maestro, ojo con lo que no se ve. Hay que tratar de verlo, alerta siempre. Pero más allá de eso, uno tiene que, como yo lo he hecho en varias ocasiones, a la burguesía venezolana, a los pitiyanquis, a los que andan tratando de armar un plan violento de desestabilización, que si ya hay empate técnico, que si el CNE, que si la Fuerza Armada, que si Chávez gana será por fraude. Eso es parte del plan. Es parte del plan. Yo quiero recordarles a quienes andan por esos rumbos, quiero recordarles que
esta no es una revolución desarmada. Una vez más se los digo. Y por más fuerza que ellos juntaron, como juntaron fuerza el 11 de abril, por más fuerzas que ellos junten, hoy la fuerza bolivariana, las fuerzas revolucionarias y patrióticas están elevadas a la enésima potencia, si la comparamos con lo que aquí ocurría o con la situación que vivíamos hace 10 años atrás. Que no se les olvide esto, no se vayan a estrellar de nuevo, porque ellos se estrellaron. Ellos pensaron que llegar aquí, se fue Chávez, tomaron Miraflores, juramentaron ministros, se autojuramentó el tirano, el reconocimiento de los Estados Unidos, vino el embajador yanqui aquí, el reconocimiento de organismos internacionales como la CIDH, por ejemplo, gobiernos como el gobierno español de entonces, etcétera, y no sé cuántos generales y almirantes traidores pensaron que ya el mandado estaba hecho. Todos los medios de comunicación en sus manos, dinero pero a chorros, y sin embargo, mire, tuvieron que salir corriendo por aquella puerta de allá. No se les ocurra de nuevo, no se les ocurra de nuevo. Es un consejo que yo les doy, no se equivoquen de nuevo. De todos modos, por si ellos se equivocaran, nosotros no nos vamos a equivocar. Alerta, alerta. Muy oportuno este 10º aniversario de aquel hecho doloroso, terrible, el golpe fascista del 11 de abril y la revolución de abril, porque con el paso de los años, después de 10 años, de una década, ya no nos limitamos nosotros a conmemorar el golpe de Estado y atacar a la burguesía, a la oligarquía, no, al imperialismo, no. Ha venido como tomando espacio en el foco principal de estas conmemoraciones, la Revolución de Abril. La Revolución de Abril, inédita, pueblo y Fuerza Armada juntos, como diría Luis Brito, pueblo con ejército, ejército con pueblo, y sobre todo una gran conciencia, como diría Elías, una conciencia de lo que estamos haciendo, una conciencia de lo que significa esta revolución. Hoy estamos a 12, bueno, nos quedan ya menos de 6 meses para el 7 de octubre. Preparémonos para esta batalla política que la sabemos dar. Afinemos la puntería, afinemos la eficacia, la eficiencia, pero pendientes de nuestros adversarios, porque no nos estamos enfrentando solo a los majunches de aquí. No, es el imperio que está ahí. El imperio y toda su capacidad de maniobra y toda su fuerza. No nos descuidemos, pues, pero ni un instante, para garantizar la paz en Venezuela. Pido a Cristo nuestro Señor y pido a todos ustedes, venezolanas y venezolanos de buena voluntad, patriotas de Venezuela, conciencia, unidad, trabajo, batalla, conciencia, mucho estudio, mucho liderazgo, todos los líderes en todos los niveles, en todos los espacios. Y sobre todo, insisto, unidad, para continuar derrotando todos estos planes a los que se refería José Vicente Rangel. Y para coronar la gran victoria del 7 de octubre y garantizar, insisto, la paz y el desarrollo integral de Venezuela. Y seguir por el camino del socialismo, convirtiendo a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo. Eso lo vamos a hacer con el favor de Dios y la unión de la gran mayoría de venezolanas y venezolanos. Bueno, 12 de abril, hoy hay eventos, estaremos pendientes, eventos en la mañana, eventos en la tarde, mañana 13 también, el día de la gran revolución de abril, habrá eventos, estén pendientes, ya ustedes han anunciado, ¿no? Y han explicado los eventos, las conmemoraciones que llevan ese objetivo. Además, no solo es recordar, es seguir. Se trata de seguir fortaleciendo la conciencia y el papel que cada uno de nosotros tenemos que seguir jugando para
consolidar la independencia nacional. Bolívar otra vez. La independencia nacional, y por ese camino, con la independencia, en el camino de la independencia, en el marco de la independencia, construir la Venezuela realmente democrática, la Venezuela socialista. Rendimos tributo una vez más a los mártires de esta jornada y rendimos honores a todos, al héroe colectivo que fue y que es nuestro pueblo, con armas y sin armas. El pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de gigante que somos, hijos de gigantes, gigantes. Estamos obligados a ser gigantes en todos los sentidos. De mi parte, mientras oía a Elías hablando como habló desde el corazón, y a todos ustedes, pero Elías hablaba de ese pueblo que ahí se vino y llegó hasta el final y que no tiene finales, ¿verdad? Una vez lo dije, yo, humilde soldado, porque es lo que soy, qué orgullo, humilde orgullo, qué suerte he tenido. Secuestrado, casi asesinado, y la masa del pueblo, y la masa de los soldados. Ya hubiera querido yo, no para mí esa suerte, para Bolívar, nuestro padre, cuando lo echaron y se quedó sin pueblo y se quedó sin soldados y lanzó aquella frase terrible, mi general, en aquella carta a Rafael Urdaneta: ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? Frase de Bolívar. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Qué doloroso aquello. Después de haber rozado el cielo, casi tomado el cielo por asalto, quedarse solo en mitad del mundo. Bolívar. Si Bolívar hubiera tenido esa dicha de tener un pueblo y tener un ejército hasta el final, nunca hubiésemos perdido la independencia. No hubiésemos perdido 100 años, 200 años. Pero bueno, llegó la hora, ahora llegó la hora. Esta es nuestra hora. Bolívar mismo lo dijo, algún día lo dijo, el gran día de la patria aún no ha llegado. Hoy, ahora llegó el gran día de la patria. Ni imperios, ni escuálidos, ni majunches, ni burguesías, ni nada podrán detenernos de este camino. Construyendo la patria estamos para dejársela independiente, grande y libre a nuestros hijos y a nuestras hijas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es verdad lo que dicen, ¿no? Qué grande es Chávez. Todavía esas palabras de él, al final, todavía tienen vigencia. Ahora más que nunca, para que tú veas. Todavía tienen vigencia. Y fueron palabras del año 2012 y hoy tienen más vigencia que nunca. Más vigencia que nunca. Bien, estamos terminando el programa. Tú sabes que la otra vez yo estuve mencionando sobre un personaje de 100 años de soledad. Y encontré justo la parte esa, ¿no? Se llamaba Remedios la Bella. Remedios la Bella. Y lo encontré justo, mira. Lo busqué aquí, pues yo tengo dos 100 años de soledad. Lo busqué aquí primero, para que tú veas. Y luego lo encontré aquí también. Quería leer esa partecita antes de irnos hasta mañana, ¿no? Dice aquí: vamos a tratar de buscar aquí. Remedios la Bella. Lo que ningún miembro de la familia supo nunca fue que los forasteros no tardaron en darse cuenta
de que Remedios la Bella soltaba un hálito de perturbación, una ráfaga de tormento. Este es Gabriel García Márquez. Lo que pasa es que esta parte en especial del libro es muy bonita, ¿no? Y dice: soltaba un hálito de perturbación, una ráfaga de tormento, que seguía siendo perceptible varias horas después de que ella había pasado. Hombres expertos en trastornos de amor, probados en el mundo entero, afirmaban no haber padecido jamás una ansiedad semejante a la que producía el olor natural de Remedios la Bella. En el corredor de las Begonias, en la sala de visitas, en cualquier lugar de la casa, podía señalarse el lugar exacto en que estuvo y el tiempo transcurrido desde que dejó de estar. Era un rastro definido, inconfundible, que nadie de la casa podía distinguir porque estaba incorporado desde hacía mucho tiempo a los olores cotidianos, pero que los forasteros identificaban de inmediato. Por eso, eran ellos los únicos que entendían que el joven comandante de la guardia se hubiera muerto de amor y que un caballero venido de otras tierras se hubiera echado a la desesperación. Inconscientes del ámbito inquietante en que se movía, del insoportable estado de íntima calamidad que provocaba su paso, Remedios la Bella trataba a los hombres sin la menor malicia y acababa de trastornarlos con sus inocentes complacencias. Cuando Úrsula logró imponer la orden de que comiera con Amaranta en la cocina para que no la vieran los forasteros, ella se sintió más cómoda, porque al fin y al cabo quedaba a salvo de toda disciplina. En realidad, le daba lo mismo comer en cualquier parte, y no a hora fija, sino de acuerdo con las alternativas de su apetito. A veces se levantaba a almorzar a las 3 de la madrugada, dormía todo el día y pasaba varios meses con los horarios trastocados, hasta que algún incidente casual volvía a ponerla en orden. Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las 11 de la mañana y se encerraba hasta 2 horas completamente desnuda en el baño, matando alacranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueño. Luego se echaba agua de la alberca con una totuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales, que quien no la conociera bien habría podido pensar que estaba entregada a una merecida adoración de su propio cuerpo. Para ella, sin embargo, aquel rito solitario carecía de toda sensualidad y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba hambre. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a través de las tejas rotas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma. «Cuidado», exclamó, «se va a caer». «Nada más quiero verla», murmuró el forastero. «Ah, bueno», dijo ella, «pero tenga cuidado que esas tejas están podridas». El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. Remedios la Bella pensó que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas y se bañó más deprisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro. Mientras echaba agua de la alberca, le dijo que era un problema que el techo estuviera en ese estado, pues ella creía que la cama de hojas podridas por la lluvia era lo que llenaba el baño de alacranes. El forastero confundió aquella cháchara con una forma de disimular la complacencia, de modo que cuando ella empezó a jabonarse, se dio a la tentación de dar un paso adelante. «Déjeme enjabonarla», murmuró. «Le agradezco la buena intención», dijo ella, «pero me basto con mis 2 manos». «Aunque sea la espalda», suplicó el forastero. «Sería una ociosidad», dijo ella, «nunca se ha visto que la gente se enjabone la espalda». Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con él.
Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi una hora y hasta se quedaba sin almorzar solo por ver bañarse a una mujer. Al final, cuando se puso el balandrán, que era un saco así abierto con... El hombre no pudo soportar la comprobación de que en efecto no se ponía nada debajo como todo el mundo sospechaba y se sintió marcado para siempre con el hierro ardiente de aquel secreto. Entonces quitó 2 tejas más para descolgarse en el interior del baño. Está muy alto, le previno ella asustada, se va a matar. Las tejas podridas se despedazaron en un estrépito de desastre y el hombre apenas alcanzó a lanzar un grito de terror y se rompió el cráneo. Y murió sin agonía en el piso de cemento. Los forasteros que oyeron el estropicio en el comedor y se apresuraron a llevarse el cadáver, percibieron en su piel el sofocante olor de Remedios la Bella. Estaba tan compenetrado con el cuerpo que las grietas del cráneo no manaban sangre, sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto, y entonces comprendieron que el olor de Remedios la Bella seguía torturando a los hombres más allá de la muerte, hasta el polvo de sus huesos. Sin embargo, no relacionaron aquel accidente de horror con los otros 2 hombres que habían muerto por Remedios la Bella. Tan precioso. Le olía hasta el cerebro, le olía a Remedios la Bella aquí. Bien, estuvimos transmitiendo otra vez Macunaíma y Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com. Gracias por comunicarse con nosotros a través de @lahojilla en TV, @lahojillamktv y @mk104 piso 9 FM. Y gracias a las emisoras, si es que se nos conectaron todas, pero no importa, igual les agradezco. En Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría. En Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraipa 94.7 FM San Antonio de los Altos. En Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín. En Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa. En el estado portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM en Portugueseña TV Canal 3. En el estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM, en Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara el Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Unimare 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca, en Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en el estado Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en Petare, Petare TV Canal 60 UHF, en el estado Táchira Radio Cordillera 90.7 FM y por internet www.aporrea.org. Chao, mañana nos vemos. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Prepárense. ¡Cuidado!
además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.